El restaurante estaba en silencio hasta que Emily oyó una risa cruel. 3 adolescentes se burlaron de un anciano con una desgastada chaqueta de motociclista de cuero. Sus manos temblorosas agarraban una taza de café mientras se burlaban de él. Demasiado viejo para montar ahora, abuelo, uno sonrió con suficiencia. El pulso de Emily latía con fuerza, ella sabía que interferir podría costarle el trabajo, pero algo dentro de ella se quebró. Eso es suficiente, dijo su voz firme. Un silencio cayó entonces. Rumble. El suelo vibró, los faros perforaron la noche, cientos de motociclistas inundaron la calle, los adolescentes voltearon sus rostros, perdiendo el color. Entonces su líder se quitó el casco revelando un rostro que hizo que todos dejaran de respirar. Antes de que comencemos, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora comencemos. El restaurante olía a café recién hecho y panqueques calientes, pero la tensión en el aire era helada. Emily limpió el mostrador y echó un vistazo al anciano sentado solo en la esquina. Buzz, su chaqueta de motociclista de cuero estaba descolorida, los parches desgastados por años en la carretera, sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba su taza de café. Mirando la mesa como si estaba en otro lugar completamente diferente, la campana sobre la puerta sonó y 3 adolescentes entraron riendo a carcajadas. Emily notó la forma en que sus ojos se fijaron en el anciano, sintió un nudo en el estómago, algo andaba mal. Mira a este tipo, uno de ellos murmuró lo suficientemente alto para ser escuchado, todavía tratando de jugar al motociclista duro, otro se burló acercándose a la cabina. El agarre de Emily se apretó alrededor de la toalla en su mano. El anciano no respondió, simplemente miró su café, sus dedos se apretaron alrededor de la taza. El adolescente rió disimuladamente. Apuesto a que ya ni siquiera monta, dijo el más alto empujando a su amigo. ¿Qué pasó? El anciano, demasiado asustado para volver a la carretera. Emily sintió que la ira subía a su pecho. Había visto esto antes, la forma en que las personas pensaban que podían apuntar a alguien que parecía vulnerable, pero este hombre no era solo un anciano, tenía presencia, una fuerza silenciosa debajo de las arrugas y el cuero descolorido. El restaurante estaba casi vacío. Los pocos clientes que quedaban se habían quedado en silencio, esperando a ver qué sucedería. Emily miró a su gerente que estaba cerca de la cocina fingiendo no darse cuenta. Si entraba sabía que podría meterse en problemas, pero no podía permanecer callada. Tomando una respiración profunda salió de detrás del mostrador. Eso es suficiente, dijo con firmeza. Los adolescentes se giraron sorprendidos. Disculpe, el más alto se burló. Me oyó, dijo Emily, su voz firme. Déjelo en paz. El anciano finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, pero había algo más allí, algo profundo e ilegible. El adolescente más alto se rió. Habla en serio. Ahora solo estamos hablando, no, dijo Emily. Estás tratando de humillar a alguien que no te ha hecho nada. Eso no va a pasar aquí. Por un momento hubo silencio. Los otros clientes estaban mirando ahora, esperando a ver qué harían los adolescentes. El líder del grupo puso los ojos en blanco. Lo que sea que murmuró, este lugar es un basurero. De todos modos se giró y caminó hacia la puerta. Sus amigos detrás. Emily dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Se giró hacia él. Anciano, ¿está bien, señor? La estudió por un largo momento antes de asentir lentamente. He visto peores, dijo su voz áspera pero firme. Emily sonrió, pero antes de que pudiera decir nada la campana sobre la puerta sonó de nuevo. Esta vez entró un hombre con una chaqueta de cuero, luego otro, luego 5 más. El estómago de Emily dio un vuelco cuando se dio cuenta de algo. Los parches en sus chaquetas coincidía con la del anciano. El corazón de Emily latía con fuerza mientras más hombres entraban por la puerta. Cada uno llevaba una chaqueta de cuero, el mismo emblema descolorido cosido en la parte trasera, sus botas contra el suelo de baldosas mientras entraban con tranquila confianza, sus miradas escaneando la habitación, el restaurante que acababa de llenarse de tensión por las burlas de los adolescentes, ahora se sentía aún más pesado con algo tácito. El anciano en la cabina finalmente se enderezó, sus dedos se aflojaron alrededor de su taza de café. Miró hacia los recién llegados y un lento asentimiento pasó entre él y el hombre que había entrado primero. Emily tragó saliva. No podía decir si acababa de ayudar a alguien que necesitaba protección o si se había metido en algo mucho más grande de lo que había imaginado. El líder del grupo, un hombre alto con mechas grises en la barba, se acercó a la mesa del anciano. Su voz era baja pero firme.
deberías habernos llamado hermano. El anciano exhaló y negó con la cabeza. No quería causar problemas. Emily se quedó congelada detrás del mostrador observando la interacción. Los otros hombres se acomodaron en las cabinas cercanas, su presencia imponente incluso en silencio. Estos no eran solo motociclistas, era algo más profundo, algo sobre la forma en que se comportaban, la forma en que instintivamente se miraban el uno al otro. El líder volvió su mirada hacia Emily. Ella se tensó, insegura de lo que diría. «Lo defendiste». Ella asintió, sin confiar en su voz. Su expresión se suavizó un poco. «Eso requiere agallas». Emily sintió las miradas de todo el diner sobre ella. Podía sentir a su gerente asomándose desde la cocina, probablemente preguntándose si acababa de poner en riesgo el restaurante. Pero en el fondo no se arrepentía de lo que había hecho. «Solo hice lo correcto», dijo manteniendo la voz firme. Algunos de los motociclistas intercambiaron miradas. El líder sonrió con suficiencia. No mucha gente daría un paso al frente. La mayoría mira para otro lado. La garganta de Emily se tensó. Lo había visto antes. La gente ignora lo que no. Querían involucrarse, elegir el silencio sobre la acción. La habían criado de manera diferente. El anciano finalmente habló de nuevo, su voz ahora más baja. «En el pasado, íbamos juntos, nos cuidábamos unos a otros, eso no ha cambiado». El líder asintió. «Es por eso que estamos aquí». Emily frunció el ceño. «Sabías que venían». El anciano rió secamente. «No tenía por qué. Siempre se muestran». Arriba cuando importa. Justo entonces la campana sobre la puerta volvió a sonar. Emily se giró esperando más motociclistas. En cambio vio a los 3 adolescentes de antes parados afuera congelados en el lugar. Sus rostros habían perdido toda la arrogancia que habían llevado antes. Estaba claro que no habían esperado esto. Uno de los motociclistas, un hombre más joven con tatuajes cubriendo sus brazos, se reclinó en su asiento y sonrió con suficiencia. «Parece que alguien se dio cuenta de que se metieron con el tipo equivocado». El líder exhaló y se giró hacia el anciano. «¿Quieres que nos encarguemos de esto?» Emily sintió que se le cortaba la respiración. No tenía idea de cómo manejar a los hombres en esta situación, pero algo le decía que estos hombres no eran del tipo que dejaban pasar la falta de respeto. Respondió el anciano. Miró a Emily antes de negar con la cabeza. No era necesario, ella ya lo manejó. El pulso de Emily se aceleró cuando los adolescentes dudaron afuera. Luego rápidamente se giraron y desaparecieron en la noche. Habían tomado su decisión, pero algo le decía que esto estaba lejos de terminar. Emily exhaló al darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La tensión en el restaurante cambió, pero no desapareció. Los motociclistas permanecieron en sus asientos. Su presencia imponente, pero había algo tácito en el aire. No era solo sobre los adolescentes, algo más profundo estaba sucediendo, algo que Emily aún no podía entender. El anciano finalmente levantó su taza de café de nuevo, tomando un sorbo lento como si nada hubiera pasado. Sus manos ya no temblaban. El líder de los motociclistas se apoyó en el mostrador estudiando a Emily. «¿Tienes un nombre?», preguntó ella. Dudó antes de responder. Emily. Él asintió. «Emily, ¿sabes quién es?». Inclinó la cabeza hacia el anciano. Emily miró al motociclista antes de volver a mirar al hombre mayor que había defendido. Su rostro estaba surcado por años de experiencia. Sus ojos cargaban un peso que no podía ubicar con exactitud. Había entrado solo, luciendo como otra alma olvidada, buscando una comida caliente, pero ahora rodeado de hombres que lo respetaban sin cuestionarlo. Parecía alguien completamente diferente. «Solo sé que no merecía ser tratado de esa manera», dijo Emily con cuidado. El anciano rió entre dientes suavemente, negando con la cabeza. «Ella tiene más agallas que la mayoría». El líder sonrió. «Eso es obvio». Volvió a mirar a Emily. «Acabas de defender a un hombre que solía liderar una de las hermandades más fuertes en el camino». Emily parpadeó. «Hermandad». La expresión del líder se oscureció ligeramente como si recordara algo distante. «No solo cualquier hermandad, un grupo de hombres que se apoyan mutuamente sin importar el tipo de lealtad que la mayoría de la gente nunca entenderá». Emily miró a los otros motociclistas. No estaban allí solo para una visita casual. Habían venido con un propósito, con un vínculo que iba más allá de la amistad. El anciano suspiró. «Eso fue hace mucho tiempo». El líder negó con la cabeza. «Algunas cosas no cambian, hermano». Emily de repente sintió el peso de la situación presionándola. Había pensado que estaba ayudando a un anciano que estaba siendo acosado, pero ahora estaba claro que se había metido en algo mucho más grande.
Uno de los otros motociclistas, un hombre con profundas cicatrices en sus nudillos, finalmente habló. ¿Todavía conduces? El anciano sonrió, pero no llegó a sus ojos. No como solía hacerlo. El líder exhaló y luego volvió su mirada hacia Emily. ¿Hiciste algo bueno esta noche? Emily se cruzó de brazos. Hice lo que cualquiera debería haber hecho. La sonrisa del líder regresó, pero había algo de sabiduría en su expresión. Ahí es donde te equivocas. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado. Tú no lo hiciste. Emily miró hacia la puerta. Los adolescentes no habían regresado, pero ella todavía se sentía nerviosa. ¿Van a regresar? El líder se rió entre dientes. No esta noche. No después de lo que vieron. Tragó saliva, insegura de si eso la hacía sentir mejor o peor. El anciano finalmente apartó su taza de café a un lado. Es tarde, debería irme. Emily dudó. ¿Estás seguro? El líder asintió hacia él. No va solo. Emily observó cómo los motociclistas se pusieron de pie lentamente, su presencia aún amenazante, pero ya no se sentía como una amenaza. Estaba claro ahora que habían venido por él, para asegurarse de que estuviera a salvo, para recordarle que no lo habían olvidado. El anciano miró a Emily una última vez. Gracias, ella sonrió, aunque todavía tenía 1000 preguntas en cualquier momento mientras los hombres salían del restaurante. Sus pesadas botas contra el suelo, Emily sintió que algo cambiaba dentro de ella. No tenía idea de que acababa de convertirse en parte, pero algo le decía que esto era solo el comienzo. Emily observó cómo el grupo de motociclistas escoltaba al anciano afuera, sus movimientos sincronizados como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. El profundo estruendo de las motocicletas que esperaban más allá del estacionamiento enviaba vibraciones a través del pavimento, un recordatorio constante del poder que estos hombres llevaban consigo. Dudó por un momento antes de salir de detrás del mostrador, limpiándose las manos en su delantal. Curiosidad. Asintió ante sus exigentes respuestas. Había defendido a un hombre que había asumido que era solo otra alma olvidada, pero ahora estaba claro que era todo menos ordinario. El anciano se giró hacia ella, su rostro iluminado por el tenue resplandor de neón del letrero del restaurante. Por un momento los años parecieron desvanecerse, revelando a alguien que una vez fue mucho más que un hombre sentado solo en una cabina con una taza de café. Emily dudó antes de hablar. Nunca supe tu nombre. La estudió por un momento antes de responder. Jack, ella asintió, dejando que el nombre se asentara. Le sentaba bien, fuerte, simple, desgastado por el tiempo. El líder de los motociclistas se apoyó en su motocicleta, su mirada aguda todavía enfocada en Emily. Deberías saber, Emily, lo que hiciste esta noche no es algo que la gente olvide. Frunció el ceño. Hice lo correcto. Sonrió con suficiencia y es exactamente por eso que importa. Jack exhaló, frotándose las manos como si tratara de luchar contra un resfriado. Solo él podía sentir. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me ha dado la espalda. Emily se cruzó de brazos. Me resulta difícil de creer. Uno de los motociclistas, un hombre con plata en la barba y profundas líneas en la cara, se rió entre dientes. Créelo. El mundo avanza rápido. Chica, la gente olvida, pero nosotros no. El líder asintió y no dejamos que nadie le falte el respeto a uno de los nuestros. Emily sintió el peso de sus palabras asentarse sobre ella como una manta pesada. ¿Quieres decir que es familia? El líder interrumpió. No importa cuánto tiempo haya pasado. Jack negó con la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. No esperaba que ninguno de ustedes apareciera. La sonrisa del líder se desvaneció. Deberías haberlo hecho. El aire de la noche estaba denso con algo tácito, algo. Emily no podía comprender del todo la forma en que estaban de pie, la forma en que miraban a Jack era más que respeto, era un vínculo que el tiempo no había podido romper. Emily tragó saliva. ¿Y ahora qué? Jack miró las motocicletas alineadas a lo largo de la acera. Sus dedos se flexionaron a los costados como si recordara algo distante. El líder inclinó la cabeza. Eso depende. ¿Vienes a casa? Los ojos de Jack se oscurecieron ligeramente. No sé si ese es mi lugar. Un motociclista más joven, uno con tatuajes arrastrándose por sus brazos, dio un paso adelante. Siempre lo fue. Jack dudó.
El peso de toda una vida parecía descansar sobre sus hombros, pero podía verlo debajo los años de soledad, los fantasmas de los recuerdos. Él seguía siendo uno de ellos. Tomó un paso adelante. Tal vez sea hora de dejar de correr. Jack la miró, algo ilegible parpadeando en su expresión. Luego, después de un largo momento, asintió. El líder sonrió con suficiencia, empujándose fuera de su motocicleta. Luego, vamos, sin decir otra palabra. Jack dio pasos lentos hacia la motocicleta más cercana a Emily. Lo observó mientras pasaba una mano por el manillar. Sus dedos se demoraban como si hubieran encontrado el camino a casa. Luego, con un movimiento suave, pasó la pierna por encima del asiento. El movimiento practicado, familiar. El motor rugió a la vida debajo de él. El sonido se mezcló con los demás mientras la calle se llenaba con el profundo gruñido de las máquinas listas para moverse. Emily se quedó congelada mientras se alejaban. La vista de Jack conduciendo junto a su hermano, algo que nunca olvidaría. No sabía qué pasaría después. Pero una cosa era segura: Jack ya no estaba solo. Emily estaba afuera del restaurante. El rugido distante de las motocicletas aún resonando en sus oídos mucho después de que hubieran desaparecido por el camino. La noche se sentía diferente ahora, más pesada en algunos sentidos, más ligera en otros. Exhaló tratando de darle sentido a todo lo que acababa de suceder. Había intervenido para ayudar a un extraño, pero Jack no era un extraño cualquiera. Era alguien importante, alguien con una historia que se extendía más allá de lo que ella podría haber imaginado. La forma en que esos motociclistas lo habían mirado, la forma en que le habían hablado, era como si hubieran estado esperando a que regresara durante mucho tiempo. Una fuerte ráfaga de viento le envió un escalofrío a través de ella, sacándola de sus pensamientos. Se giró hacia el restaurante, dándose cuenta por primera vez de lo vacío que se sentía. Los clientes que habían estado allí antes se habían ido todos, y el reloj en la pared le dijo que ya había pasado la hora de cerrar. Suspiró y se movió para cerrarla puerta principal. Cuando escuchó el bajo rumble de un motor acercándose de nuevo, su respiración se atascó. Cuando se giró, medio esperando ver a todo el grupo regresar, pero era solo una motocicleta. Jack se detuvo lentamente frente al restaurante, apagó el motor antes de balancear su pierna del asiento. Se quedó allí parado por un momento mirando el restaurante como si lo viera por primera vez. Luego se giró hacia ella, su expresión ilegible. «¿Te quedaste?», dijo ella. Levantó una ceja. «Es mi trabajo», soltó una pequeña risita negando con la cabeza. «No. Quiero decir que no te fuiste. Podrías haber ignorado todo esta noche. Podrías haber fingido no ver». Emily se encogió de hombros. «Ese no es quien soy». Jack la estudió por un largo momento antes de asentir. «Ya veo». Miró su bicicleta. «Pensé que te habías ido con ellos». Exhaló, pasándose una mano por su cabello canoso. «Lo hice, pero tuve que regresar». Un destello de curiosidad se encendió en su pecho. «¿Por qué?», dudó. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de cuero. Cuando emergió su mano, sostenía algo. Un pequeño trozo de papel doblado. Lo extendió hacia ella. Lo tomó con cuidado, desdoblándolo con dedos ligeramente temblorosos. La letra era áspera, irregular, como si hubiera sido escrita a toda prisa. Pero las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. «Por primera vez en años, alguien me vio. Realmente me vio. Gracias». Tragó saliva con fuerza. Se le tensó la garganta. Miró a Jack sin saber qué decir. «Pasé tanto tiempo pensando que ya no importaba», admitió. Su voz era más suave que antes. «Dejé que los años pasaran. Dejé que el mundo siguiera adelante sin mí. Pero tú me recordaste que todavía estoy aquí». Emily sintió que se le formaba un nudo inesperado en la garganta. «Todos importan, Jack. Algunas personas solo necesitan que se les recuerde». Sonrió con una sonrisa honesta y real que borró años de su cara. «Que le recuerdas a mucha gente». Ella sonreía todos los días. Él rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Entonces estás haciendo algo bien». Volvió a mirar la nota, pasando los dedos sobre la tinta como si tratara de grabar las palabras en su memoria. Cuando volvió a mirar hacia arriba, Jack ya se había girado hacia su moto. «¿A dónde irás?», preguntó él. Pasó la pierna por encima del asiento, pero no arrancó el motor todavía. Casa su pecho se apretó. «¿Y dónde está eso?».
La miró a los ojos firmes y llenos de algo que ella no podía nombrar. Supongo que estoy a punto de averiguarlo. Luego, con un último asentimiento, arrancó el motor. El Deep Rumble llenó el aire de la noche una vez más, pero esta vez no se sintió tan pesado. Emily lo observó mientras se alejaba, desapareciendo en la oscuridad, dejando solo el sonido de su moto atrás. Por primera vez en mucho tiempo supo que Jack finalmente se dirigía en la dirección correcta. Emily se quedó afuera del restaurante mucho después de que Jack hubiera desaparecido en la noche. El aire fresco presionó contra su piel y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo había cambiado. Había conocido a innumerables clientes a lo largo de los años, escuchado interminables historias de lucha, supervivencia y redención, pero la historia de Jack se sentía diferente. No se trataba solo de él. Se trataba de la forma extraña en que la vida tenía de unir a las personas en el momento adecuado. Suspiró finalmente, volviendo a entrar al restaurante. Ahora estaba en silencio. El zumbido de las luces del techo era el único sonido que quedaba mientras se movía detrás del mostrador para limpiar la noche. Su mente seguía repasando todo lo que había sucedido, la forma en que esos motociclistas se habían presentado por Jack, la forma en que lo habían tratado como alguien por quien valía la pena luchar y, sobre todo, la forma en que Jack la había mirado antes de irse, como si ella le hubiera dado algo que ni siquiera se daba cuenta de que necesitaba. Estaba limpiando la última mesa cuando el sonido de otro vehículo acercándose la hizo detenerse. Un estruendo profundo, no tan fuerte como una motocicleta, pero lo suficientemente constante como para despertar su curiosidad. Se giró hacia la ventana, su corazón latía ligeramente con fuerza. Una camioneta negra entró en el estacionamiento. Los faros se apagaron y por un momento solo hubo silencio. Luego la puerta se abrió y un hombre salió. Era alto, de hombros anchos, vestía una chaqueta de cuero similar a la de Jack, pero más nueva. Sus botas hicieron suaves golpes contra el pavimento mientras se acercaba a la puerta. El agarre de Emily en el trapo. Pensó algo sobre esto. Se sentía diferente, casi eléctrico. Ella había tratado con todo tipo de clientes, pero esto era algo más. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró. Sus ojos escanearon el restaurante vacío antes de aterrizar en ella. Había algo familiar en su mirada, algo que envió un escalofrío por su columna vertebral. ¿Eres Emily?, preguntó. Su voz se sintió atrapada en su garganta, pero logró asentir. «Si puedo ayudarte», exhaló asintiendo levemente para sí mismo. «Ya lo hiciste». La confusión parpadeó en su pecho. «No entiendo». El hombre metió la mano en su chaqueta sacando un pequeño sobre. Lo colocó en el mostrador frente a ella. «Esto es de Jack», dijo. Su corazón casi se detiene. «Jack». El hombre asintió. «Me pidió que le diera esto para ti». Emily tragó saliva con dificultad antes de él sobre con vacilación. El papel estaba ligeramente desgastado, como si lo hubiera sostenido durante mucho tiempo. Con cuidado lo abrió sacando una sola hoja de papel. Sus ojos escanearon las palabras y con cada línea su respiración se quedó atrapada en su garganta. «Emily, a veces la vida te da una segunda oportunidad cuando menos te lo esperas. Tú me diste la mía. No quería irme sin darte las gracias como es debido. Me recordaste algo que había olvidado, que la amabilidad todavía existe, que la gente todavía ve más allá de lo que está en la superficie. No solo me ayudaste esa noche, me diste una razón para creer de nuevo. No sabía dónde estaba mi hogar, pero ahora sí, mi hogar está con mis hermanos, mi familia, la gente que nunca se rindió conmigo, y gracias a ti finalmente voy a volver a donde pertenezco. Te debo más de lo que jamás podré decir, así que solo diré esto. Gracias, Emily, eres el tipo de persona que este mundo necesita más de». Jack. Los dedos de Emily temblaron mientras bajaba la carta. Su pecho ardía de una manera que no esperaba. Ella sabía que sus acciones esa noche habían significado algo, pero no se había dado cuenta de cuánto. Ella miró al hombre parpadeando para alejar el escozor en sus ojos. «¿Dónde está ahora?». El hombre sonrió con una mirada cómplice en sus ojos. «Cabalgando con su familia». Emily exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Una lenta y cálida sonrisa se extendió por su rostro. No necesitaba preguntar nada más, ya sabía que Jack estaba exactamente donde debía estar. Cuando el hombre se giró para irse, Emily apretó la carta contra su pecho. La noche había comenzado como cualquier otra, pero había terminado con algo que nunca olvidaría. A veces un acto de bondad era todo lo que se necesitaba para cambiar una vida, y esta noche tenía prueba de eso.